Ropa Colgada, el podcast, conversaciones, costuras y emociones. Este es un espacio para hablar acerca de las prendas de vestir y especialmente sobre el sentido que adquieren una vez el ser humano las viste, construye sus historias de vida a partir de esas prendas que viste. También construye sus emociones en las costuras de esa ropa. La invitada de hoy, si les soy sincera, les confieso, me la soñaba desde el comienzo de este proyecto, porque en ella confluyen diferentes roles: diseñadora, docente, madre, abuela, también una mujer que ha sido directora editorial, que sabe vivir, que sabe compartir un estilo de vida muy especial, esos estilos de vida que se convierten también en anhelos. Y su vida ha cambiado en los últimos 5 años, y de eso y mucho más vamos a conversar hoy con Eulalia Piedrahita Villegas. Eulalia, bienvenida a Ropa Colgada. Ay, gracias. Muy contenta de estar aquí. Qué dicha que hayas aceptado esta invitación y que cuelgues tu ropa aquí con nosotros para generar conversaciones. Claro que sí, delicioso. Eulalia, si estuviéramos hoy en esta conversación frente a una persona que nunca te ha visto y que decide quedarse a compartir nuestro podcast, ¿qué le diríamos? ¿Quién es Eulalia Piedrahita? Una buscadora, una inquieta, una persona que ha pasado por momentos y que trató de definirse en esos momentos y lo hizo con convicción, pero esos momentos pasaron y siguieron otros y siempre pensé, porque hay gente que desde chiquito quiere ser una cosa y se quiere quedar ahí y lo hace perfectamente. Eso es una manera de verse y de entenderse, pero nunca fue la mía. O sea, yo necesito cambiar y experimentar porque pues 10 años después ya no, yo no soy la misma, no me miro igual, no pienso igual, no deseo igual. Entonces hay veces que los proyectos se acaban y otros empiezan. Tal vez. ¿Y de pequeña sentías que eras así, que eras una persona que necesitaba cambios? Sí, totales. O sea, si a mí me dicen mañana, ay, cojamos una maleta y nos vamos para Australia, yo me voy, o sea, no tengo ningún problema. ¿Alistas maleta? Sí, sí. Soy arraigada, pero también soy dispuesta al cambio, maleable. Sí. ¿Y cuál fue ese primer cambio del que tú tengas memoria y que te hiciera sentir bien, que digas, qué bueno haber dejado esto atrás sin dolor y emprender esto nuevo? Ay, esa es una pregunta muy comprometedora. Difícil, pero se las voy a contar. Yo creo que el mayor cambio fue mi separación. Sí. Porque me separé y mi mamá me decía, pero piensa en tus hijos. Y yo le decía, pero es que como estoy pensando en mis hijos, precisamente me debo separar, porque yo quiero que el día de mañana esa pueda ser una opción para ellos, porque no todas las cosas funcionan. ¿Qué te hicieron? Y le dije, nada, no ha hecho nada. En los años 80 había que decir algo grave para uno separarse del marido. Sí. No había nada que decir, simplemente ya. Nuestras historias no coinciden de la manera que coincidieron en un momento. Bueno, y de ahí siguió, por ejemplo, cerrar el taller. Sí. Entonces cerrar el taller pasó por pensar que probablemente me iba a costar más financieramente sostener yo el taller que cerrar el taller. Sí. Entonces yo dije, yo cierro el taller, ya a mí no me interesa tanto, era 97, 98, 99, ya empezaba a haber una recesión, ya se empezó a usar en la ciudad alquilar vestidos, ya la hermana le presta a la prima y a la una y a la otra, y yo dije, ¿por qué voy a comprometer yo mi capital propio en un proyecto si yo puedo no ser diseñadora? O sea, a mí no me pasa nada. Entonces cerré el taller. Y así pasaron cosas y siempre los cierres son difíciles porque el cierre es
dar por terminado un ciclo y aprender a articular como un lenguaje nuevo que uno ni siquiera lo tiene planeado, sino que uno al otro día se levanta y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pero de pronto, y dice, bueno. sí, qué susto, pero de pronto empiezan a pasar cosas y la energía se mueve y algo cuaja. Sí. Te quiero preguntar ahí algo, ese tipo de cambios y cuando son de una decisión tan profunda y tan propia, esos cambios requieren una fuerza interior. Porque estás hablando de dos decisiones individuales que Eulalia no le tuvo que preguntar a nadie. Pues o me separo y cierro el taller, es decir, que requieren una fuerza personal muy grande. ¿Tú te has sentido dueña de esa fuerza? Pues yo ahora sí me siento, me sé muy fuerte, pero en ese momento no sabía que eso era fuerza, sino que eso era lo que había que hacer. Entonces me pareció que era lo natural. Ahora ya mirándose uno en el tiempo, ya uno dice, es que hubo decisiones fuertes y bueno, las pude tomar y así fue. Y entonces sí, ahora me reconozco como una mujer muy fuerte. En ese momento de tomar esas decisiones, ¿qué es más complejo, tomar la decisión o tener que explicárselo a N personas que te van a preguntar, como tu mamá, por qué haces esto? O en el caso del taller, la familia, las clientas, el entorno, porque es también que se piensa que cuando uno toma decisiones que implican este tipo de rupturas, hay algún entorno que puede pensar en que hay debilidad. ¿O qué le va a pasar a ella después de? Sí, pues es que me decían, pero si estás en tu mejor momento, ¿por qué vas a cerrar el taller? Y yo pensaba, es que la gente no lo conoce a uno por dentro y la gente no es capaz de entender lo que uno está entendiendo y hay momentos en que ni siquiera la mamá es capaz de entenderlo. Entonces, una vez tomada la decisión, se dice lo que se tiene que decir, que es la verdad. Siempre me ha funcionado. Sí. O sea, no, mira, es esto. Y después de cerrar el taller, en esa crisis económica, entré a estudiar a la Nacional Historia y necesitaba producir y me tocó volver a devolverme y abrir otra vez un pequeño espacio en mi casa. Y eso era lo que había que hacer, también lo hice. Y una vez uno toma dos decisiones de esas, ya sabe que de eso no va a morir, que eso no importa. Si ya sobrevivió y pasó esos dos obstáculos, sigue. Sigue. ¿Con cuántos hijos? ¿Dos? Tres. ¿Tres hijos? Tres hijos. ¿Cómo era convivir con los hijos este tipo de cambios? Ay, muy difícil, pero también muy queridos, porque bueno, yo vivía con mi marido en una propiedad muy bonita, por acá para arriba, en una finca espectacular. Yo me fui de la casa, entonces digamos que yo perdí mi espacio, dejé mi casa y me fui a un apartamento y ahí rodé como por 14 apartamentos. Cada año me pasaba. Era un posgrado inmobiliario más o menos. ¿Cómo te parece? Y yo era de las que cargaba la matera y volvía y armaba la casa y a los 2 días la casa tenía cuadros, nada pasó. Pero los chicos se le midieron a todo y yo creo que eso los hizo ser a todos distintos, digamos a Tomás precavido y más analítico, Antonia muy conversadora, muy extrovertida, digamos con unos recursos internos distintos, y a Nico muy conciliador y que todo le parece fácil y que trata de que las cosas se armonicen. Entonces cada uno acabó dando lo mejor de sí también, yo creo. Eso fue lo que pasó. Que no se ve desde la dificultad o desde las inquietudes que pueden generar rupturas tan importantes y tan vitales como esas, sino saberlas gestionar de la manera que dices tú. Mira, es que como en esa época no había Instagram, ni teníamos el manual que tenemos hoy todas las mañanas donde te dicen Zen, yoga,
los hombres y journaling, lloras, todo. Compartir la vida hoy se está volviendo fácil, pero antes cada uno vivía en su mundo y ya. Entonces eso solo tocaba tirarse al charco porque no había otra manera. Y nadar. Estudiar historia, ¿cómo fue esa decisión de Ay, no, mira, ir a la ese ha sido academia? mi gran pendiente. Sí. Yo salí del colegio, me fui 2 años para Florencia, dije en mi casa que quería estudiar reparación de obras de arte. Yo lo creía en ese momento. Sí. Y cuando llegué allá yo dije, yo no quiero hacer nada. Yo solo quiero sentarme en un café a ver pasar gente. ¿Conociste el dolce far niente cuando Pero llegaste el a Florencia? dolce far niente. Total. Los hombres más divinos, las mujeres menos lindas, pero con una personalidad increíble. Una belleza muy interesante en mujeres que técnicamente no describiríamos como bonitas. Sí. Una alegría de vivir, hablar 3 horas sobre un pan o sobre una naranja. O sea, yo dije, pero es que esta gente vive de una manera impresionante. Tanto el taxista como el señor dueño de un palazzo, o sea, todo el mundo está en las mismas. Musicalidad cuando hablan, el arte de la conversación que ellos dominan también. No, la comida, la ciudad. Entonces, bueno, eso fue una cosa hermosa y yo creo que ese es un despertar, que esa es una lección que yo nunca he olvidado, eso para mí fue fundamental. Entonces llegué acá y le dije a Olga, mi hermana, que acababa de llegar, ve, volvámonos, ¿qué hacemos? Volvámonos diseñadoras. Eso nos pareció muy fácil. Y hicimos unos ejercicios de diseño juntas, eso duró, yo no me acuerdo, 8 años, ya después cada una cogió su camino. Ese era el nombre barroco. Eso era barroco, Ese era sí. Barroco, muy bien. Era con los manteles de mi abuela, con los vestidos que tenía de los años 30, con una cosa, con otra. Y de ahí eso fue pasando y de pronto yo dije, no, pues es que yo necesito, pues yo quiero estudiar. Eso que había sido ya docente de la colegiatura, en ese momento no era universidad, sino educación no formal, pero igual fue pues con todo el corazón y con toda la dedicación, ahí se hicieron cosas muy interesantes. Y yo dije, no, pues yo me voy a matricular a la Universidad Nacional. No, primero tiene que hacer el ICFES, no lo había hecho, nunca lo presenté. Entonces, se tiene que meter al Luján. Entonces me metí al Luján. Hacer el pre-ICFES. Hacer el bachillerato certificado y ya presentarme a la nacional. Me presenté a la de Antioquia, a la nacional. Te faltaba como toda esa formalización. Última, porque cuando yo salí del colegio eso era algo opcional. Entonces yo dije, no, yo no presento el ICFES, yo no. Florencia me está esperando. Sí, qué bobada, sí. Y bueno, entonces en el Luján, que fue profesor mío, Luján, de álgebra en el colegio, bueno, ya nos moríamos de la risa y bueno, finalmente me presenté en la de Antioquia, no salí en nada, no quedé en nada y en la nacional quedé como de novena. Sí, muy bien. En la carrera, entonces entré. Y yo vivía de unos arrendamientos, de unas rentas, y en ese momento eso se desplomó. Entonces yo no tenía un solo apartamento alquilado. Y yo dije, bueno, no, hay que empezar a trabajar. Y volví a montar una especie de taller en mi casa. Esa fue la manera. ¿Y terminaste historia, terminaste la carrera? No, me salí. Ese es el pendiente que tienes entonces. Sí, ese es un pendiente que tengo, que me gustaría cantidades. Pero sigues conectada con elementos que tienen mucho que ver con la historia, tu forma de vida. Tú eres un aprendiz constante, tú siempre estás con deseo de aprender, eres inquieta en ese sentido. Sí, soy muy inquieta. En este momento el encarrete es la expedición botánica y la expedición corográfica, que la corográfica es todos esos elementos de geografía, de folclore, de cultura, de estampas de los pueblos, de lo que pasaba. Es que todo eso que recogió el Instituto Agustín Codazzi, que dice quiénes somos. Sí, total. Y que quedó completamente documentado por la Comisión Corográfica. Exacto. Es hermoso. Entonces,
bueno, en este momento leo sobre eso y bueno, me gusta, me parece muy ¿Y interesante. qué te gusta encontrar ahí? ¿Hábitos, comportamientos sociales? ¿O vas también siempre en busca de la indumentaria y de lo que eso se haya documentado? La indumentaria me fascina, me parece importante. Yo pienso que al traje típico no se le ha dado el suficiente valor. Hace poco, la hija mayor de Andrés Posada, Sí. el señor con el que comparto vida Sí. hace ya como 18 años, Sí. me dijo, mira lo que sacó la Casa Fabricato, y era entre revista y libro sobre indumentaria. Entonces llegaban al capítulo de Boyacá y describían pues la indumentaria de la señora, pero también decían, todo lo del pelo está trenzado con caracoles y con conchas, o sea, eso da cuenta de que eso fue un mar. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿de dónde caracoles en Boyacá? Exacto, y que entonces era de alguna manera fácil conseguirlos. Sí. Y con eso se trenzaban el pelo. Qué hermoso. Entonces es muy lindo porque uno piensa, bueno, las mujeres en Vera, esas faldas, y cuando ya nos adentramos en la historia vemos que es que hay alguien que las trae de Panamá, 8 pintas al mes. Tiene cada una. Tiene cada tela, 8 diseños distintos. Sí. Y ellas bajan cada mes a comprarse una falda, o sea, son vanidosas, quieren tener ese colorido. Las parumas, las faldas las parumas, claro. Que son hermosas. Que son hermosas y que eso viene de San Blas y que aquí pues, y que no tenemos división pues geográfica. Exacto. Ellos van y vienen. ¿De dónde vendrá esa mirada que nosotros tenemos a veces hacia el traje típico? De pensar lo que solo es para mostrarlo o en un reinado o exaltarlo en un acto de colegio. No darle realmente ese realce. Las molas son espectaculares y se nos olvidan tanto. No sé, yo creo que es falta de apropiación y un poco como falta de mundo. Cuando nosotros empezamos con el diseño acá, era importante verse universal y no verse muy local. Sí. Pero yo ya había visto con el trabajo de Olga Vieira, con el trabajo que hizo ENCA de Colombia, con Artesanías de Colombia, que había un trabajo ya importante que no hemos reconocido mucho sobre quiénes somos y por qué la ruana es importante, y por qué un tejido en Boyacá es importante y cómo se tiñe a mano la lana. Pues yo sabía que ya había, pues digamos, algo documentado, pero el ejercicio nuestro era tratar de mirar para afuera. No de mirar para adentro. De mirar para adentro. En este momento estamos empezando a mirar para adentro, pero uno cuando ve las fotografías sociales de Ola, de cualquier príncipe alemán en un Oktoberfest, todo el mundo está con su traje típico. Exacto. Es como si aquí en época de Feria de Flores todos nos vistiéramos como silleteras, ¿por qué no? Con el poncho, con la falda, y los exacto, es como unas señales de cohesión, de cercanía, es que somos los mismos y estamos en nuestra gran fiesta. Y de honrar esa historia. Y de honrar también la historia. Y bueno, yo diría que es un momento del departamento muy importante, pues ya hablando específicamente de Antioquia. Pero, por ejemplo, mis hijos que son caballistas, la gente va a una cabalgata y todo el mundo tiene su toque de identidad. Y cuando uno lee sobre vestuario típico o vestuario indígena, los vestuarios tenían todos los componentes exteriores para que alguien que pasara por ahí pudiera identificar a ojo qué mensajes estabas mandando tú. Que te reconociera, imagínate. Exacto, entonces era pues de una potencia y de un volumen importante y nada, lo hemos ido perdiendo pero lo podemos volver a valorar, yo creo. Se puede valorar y quitarle, yo creo que también de pronto esa etiqueta de exótico. Es valorarlo y sentir que nos pertenece. Sí. Y al hacer eso yo creo que vamos a lograr una permanencia además de esos elementos. Sí, no es un disfraz, no es una cosa, es que nos toca fibras importantes. Nosotros solo si contáramos la historia de Colombia a través de los sombreros sería algo fascinante. Exacto.
Pienso en Divino. este momento, en el volteado que dices, o en el guayú, que lo usa el palabrero, y si la copa está más alta o está más baja es porque el palabrero quiere o no quiere hablar. Imagínate esas señales Ujú. que ya ese personaje entra a una ranchería y ya está afirmando su postura. Pues Sin decir una palabra. el otro sabe a qué viene. Ujú, exacto. Es hermoso. Entonces, sí, no nos hemos detenido lo suficiente. Hay que acercarse más a esa profundidad de nuestra indumentaria y no ignorarla, no pasar de largo. Así es. Quiero volver un poquito a barroco para no pasar de largo a barroco, Dale. porque recientemente me pasó algo que me emocionó mucho y prometí volver a la tienda. En una tienda de segunda tenían una pieza de barroco Ujú. y me la enseñaron con muchísima emoción. La dueña de la tienda sabe de qué se trata esta pieza. ¿Te suele pasar eso, que la gente converse alrededor de las piezas que tú y Olga crearon alguna vez bajo este sello? Ay, sí, no, además la gente es adorada y la gente le gusta compartir. Ay, tú hiciste el vestido de 15 de mi hija, todavía lo tengo guardado. Es que mira la foto de mi matrimonio, tú me lo hiciste, esto es una belleza. O gente que me escribe, tengo 2 chaquetas, ¿cuánto crees que pueden costar? Entonces, sí, hay una memoria ahí y hay unas ganas de compartir y hay un reconocimiento. ¿Qué emociones te genera cuando eso pasa? Porque es decir, yo creo que es lograr algo que un diseñador se debe soñar, y es la atemporalidad, la permanencia de sus piezas, pero que si permanece es porque está conectada con las emociones de esa persona. Quien te lo comparte es porque está viviendo una emoción, un recuerdo grato. No, total, porque mira, yo quise guardar mi vestido de novia, pero después de tanto trasteo, después lo partí en 2, después la blusa me la puse con blue jeans, eso se fue diluyendo. Sí. Entonces yo digo, qué señoras tan juiciosas, esto debió haber significado para todavía guardarlo, porque no tenemos espacios, porque todo espacio se nos queda chiquito, y fuera de guardarlos, querer compartir conmigo, pues que soy desconocida, y que me digan, mira, es que, pues ese gesto. Qué bonito. Entonces, sí, muy especiales, y es emocionante. A esa emoción, ¿cómo le llamas? ¿Orgullo, gratitud? ¿Cómo que aparece ahí cuando pasan esas situaciones? No, gratitud. Gratitud, yo creo que gratitud. Y ese capítulo lo cerraste con gratitud también. Sí, porque mira, fuera de que pues mi análisis técnico fue ese financiero, yo también dije, Olga lo hace muy bien, es una diseñadora, es por definición diseñadora, esto no es importante para mí y no me defino desde ahí, entonces ya. Y yo creo que la gratitud es la emoción con la que uno debe quedar, el sentimiento que debe permanecer. Sí. Y hay algo que me asombra mucho desde esa gratitud, y es que tú tomaste una decisión personal que casi siempre al creativo se la tiene que venir a decir alguien más. O se la dice el de contabilidad, o se la dice alguien, le dicen, esto no es sostenible, hay que cerrar. Pero no, la tomaste tú. Bueno, ya los contadores me habían dicho sus cosas. Sí. Pero no, mira, yo he tratado de ser coherente y de nombrarme desde ahí en cada decisión que intento tomar. Y yo dije, no, esto es lo que hay que hacer, a esto no hay que echarle más cabeza, y entonces se vuelve algo liberador, porque tú ya, mientras tanto tú estás desvelado, echando cabeza, pero una vez ya tú tomas la decisión, ya eso es. Y siempre has sido una mujer así, de decisiones rotundas y de decisiones conscientes. Sí, sí. Creo que incomodo un poco por eso, pero sí, así ha sido. Pero no te incomodas tú, que es lo más importante. No, exacto, porque es que uno no resiste. Eso es lo elemental. Sí. Bueno, vamos a ir pasando por ahí por tu historia. Entonces terminamos esa etapa, estudiaste historia. ¿Qué sigue después en la vida de Eulalia? Bueno, con una gran amiga, con Ángela Cárdenas, que trabajaba en ese momento en Almacenes Éxito,
un día me dijo, mira, vamos a abrir el éxito del country, ¿a ti qué se te ocurre? Pero pues, dentro de 15 días. Yo le dije, ay, pues a ver, inviten a los diseñadores de Bogotá a que editen las colecciones porque ya no las podían diseñar. Sí. Entonces se invitaron a ciertos diseñadores, ellos editaron la colección y se hizo un desfile con la colección nueva, pero digamos por Juan Pablo Martínez, por María Luisa Ortiz, por Hernán Zahar y así como por capítulos. Qué bello. Entonces de ahí ya nace para Almacenes Éxito un darse cuenta de que la colaboración con el diseñador era muy estratégica. Era un camino. Era un camino. Entonces me dijeron, llama a Silvia Cherasi. Y yo le dije, sí, claro, yo llamé a Mauricio, Sí. el esposo. Ajá, sí. Y me dijo, no, muchas gracias, este no es el momento. Pero también era que ser el primero era muy miedoso. O sea, ellos no iban a ser los primeros en hacer ese ensayo. Salió y porque están, no, yo quiero Sí. posicionar mi marca, o quiero seguir Sí, por donde sí, voy, no me sí. distraiga. Sí, sí. Pero ya después todos fueron pasando por ahí y bueno, ha sido un acompañamiento interesante y necesario el que ha hecho Architect y Almacenes Éxito ¿Y y sigue Bronzini y todas sus líneas con diseñadores. Ya va para 16 años, ¿no? Exacto. Entonces también hicimos eso. En ese momento entonces el Éxito hacía unas giras importantes y íbamos con esas giras importantes por todo el país. Acababa de abrir Bucaramanga, entonces digamos que estuvimos ahí un tiempo. Después empezamos a pensar, bueno, después hicimos un evento que se llamaba Historias de Novias en el Castillo, que era una pequeña feria de novias. Bueno, eso se hizo como 3 años y después pensamos, hagamos algo que sea como más importante, hagamos algo de gastronomía, como yo estaba vinculada con la colegiatura y ellos acaban de abrir gastronomía. Entonces yo le dije, Angelita, yo creo que los socios nuestros puede ser la colegiatura. Entonces ahí empieza Colombia Provoca. En ese momento alguien que había sido importante en mi vida afectiva me llama y me dice, estoy viudo, quiero hablar contigo. El que hay de ti. Y yo dije, yo voy a poner tierra de por medio, ¿no? Yo me voy para Egipto a un viaje. Y cuando llegué, que estaban en la inauguración de Colombia Provoca, Sí. yo dije, bueno, yo voy a tener que tomar una decisión. Y yo le dije a mi socia, pues qué pena, yo me retiro, yo voy a empezar a vivir un capítulo muy importante de mi vida, quiero estar concentrada en eso y yo no puedo ya ser parte de este equipo porque mi tiempo me lo quiero invertir en otros temas. Entonces ya... Otro proyecto de vida. Sí, otro proyecto de vida, sí. Yo soy nostálgica por naturaleza e idealista. Sí, Eso es culpa del signo Piscis. Sí. Y mía también. Entonces cuando tú empiezas a hablar de esto, yo digo, ay, pero ¿por qué se acabó Colombia Provoca? Ay, pero esto. Tú dejas esto con nostalgia porque esto que me acabas de decir, yo lo del éxito no lo sabía, te lo voy a confesar. No, eso fue así. No lo sabía. Es más, Angelita era parte del departamento de mercadeo. Sí. Y la directora de mercadeo, se me acaba de olvidar el nombre, ya me voy a acordar de él, Adriana Jaramillo, miraba estos movimientos con un poco de recelo. De reserva. Y se hizo una colección de varias personas y se llegó a la conclusión de que era mucho más estratégico hacerlo por diseñador. Y ya ella siguió manejando eso, ya que lo llamé a uno, Adriana Jaramillo de Almacenes Éxito, a invitarlo a ser el protagonista de un desfile si tiene credibilidad. Claro. Ya puede que Silvia Cherasi le hubiera dicho que sí. Si lo llamo yo, no tiene credibilidad. Claro. Simplemente. Entonces,
esa es la historia de esa vinculación Porque me gusta con los mucho, diseñadores. no sé si te gusta la palabra, te la voy a decir con lo que me acabas de contar, lo que me contaste de historias de, primero, el éxito, las colecciones, historias de bodas y Colombia Provoca. Son 3 caminos distintos que se refieren al estilo de vida, como a ese saber vivir, a vivir bonito, a enriquecer la vida desde la gastronomía, construir la historia de una boda, la indumentaria. Pero en esos 3 momentos has sido pionera de alguna manera. No sé si te gusta la palabra o te reconoces pionera o cuál te gustaría mencionar cuando recogemos esa experiencia. No, a mí me gusta explorar, yo soy exploradora, me defino así. Mi esposo y yo cogemos para el monte a meternos a quebradas y esa misma emoción sucede cuando pasa una cosa de estas. Pero ya no le doy más trascendencia, pues son cosas que se hicieron, que pasaron, que fueron pasado y que dan cuenta de cómo yo veo la vida, o sea, sí, eso pasó, ya, no más. Se abrió y se cerró el capítulo. Sí. Perfecto, qué bonito saber ver la vida así y no vivir desde la nostalgia o el de, ay, qué rico volver a esto, o aquello tuvo éxito, volvería a intentarlo. No, es saber cerrar el capítulo. Sí, así es. Eso le debe dar a uno mucha paz mental. Sí, a mí me gusta. Es la única manera en que sé funcionar. También después pasó que conocí a alguien, a Laura Palacio, una psicóloga. Ella me dijo, mira, tengo una barra de amigas, ¿por qué no me das clases de cómo vestirnos? Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo te voy a dar clases de eso si yo no tengo idea? Y me dijo, sí, tú sí tienes idea, piensa en algo. Entonces yo pensé en alguna cosa y las invité a mi casa y creo que tomábamos el algo la media mañana y yo les dije, silueta esto, carta de color esto, ponte esto. Y entonces ella me dijo, no, entonces trabajemos juntas en esto. Entonces Éxito, Corona, Isagen, Isa, EPM pasó por ahí, el cambio de vestuario de con corbata, sin corbata. Sí, dictar estos talleres y acompañar estos. Sí, ese proceso porque era un tema, digamos, de comunicación. Una comunicación que se debía afinar desde muchos ámbitos. Exacto. Entonces, en ese momento para ellos era importante afinarlo desde las herramientas mismas que tenía la compañía, desde el vestuario, pero también desde la salud, desde la actividad, desde el ejercicio físico. Bueno, habían como varios aspectos que se tocaban ahí y finalmente uno pensaba, bueno, es que un ingeniero que está en campo, que está en Porce 2, pues no necesita la corbata, necesita mandar el mensaje que está trabajando como un campesino más, con manga recogida de camisa, frescas, para decir, venga, pues que esto lo tenemos que solucionar juntos. Sí. Entonces, ahí también estuve un tiempo largo, por ahí unos 8 años, financieramente muy interesante, pero ya después dije, no, yo estoy mandando el mensaje que Recursos Humanos debe mandar y no yo, y esto solo puede funcionar desde el deseo de la persona. O sea, el que me diga, te quiero a ti, es el que quiere cambiar y se está preguntando por eso. Porque en Recursos Humanos no va a dejar de ser un mandato. Exacto. Mientras tengo el contrato, porque llego a la casa y hago cualquier otra cosa. Exacto, pero el de Recursos Humanos debe asumir su rol también con valentía y decir, qué pena, fulanita, eres lo máximo, eres la mujer que mejor trabaja, tienes unas aptitudes increíbles, pero me molesta que tengas un escote tan profundo que todo el que venga aquí a entregar una carta se quede pegado de tu camiseta, por favor. Que Recursos Humanos se juegue su capital. Exacto. Y no el intermediario. Sí, porque no tengo nada que decir, porque la indirecta nunca funciona, porque no le llega al otro. El otro acá pensando, no, seguro no eso no es para mí. No, a mí me gusta. Sí. El escote mío sí es bonito, quién sabe el de quién no. Sí. Entonces ahí yo dije, uy, aquí algo pasa.
pero el vestuario sí es una comunicación y sí tiene un poder y una posibilidad de empoderar también a otro y de ayudar, de intervenir en momentos necesarios. Y a propósito de eso, quiero preguntarte acerca de todas las posibilidades de comunicación que tiene la indumentaria. Y suele sucedernos, cuéntame si a ti te pasa, que cuando somos tan expresivos a través de nuestra indumentaria, hay personas que se quedan tratando o de descifrarnos o que quieren inspirarse en esas posibilidades que están viendo a través de nosotros. ¿Te pasa que lo vives en tu día a día? Sí, yo creo que la gente no se lo dice a uno, pero cuando uno se vuelve cercano, le dicen, ay, es que yo la veía pasar y yo pensaba tal y tal cosa. Y yo decía, ay, pues qué tan bonito que alguien le pueda decir a uno eso. Sí. No, yo creo que uno tiene que ser con todo lo que pueda. Entonces su espacio, su casa, es su nido, su nicho, su metáfora, su espacio único donde uno llega de un viaje y dice, qué dicha que se acabó esto, o voy a pasar esto para acá, con la ropa es igual. Hay gente que eso que no vibra con eso y que eso no le importa, pero para mí yo me la paso todo el día en pequeñas acciones. Disponiendo un libro, una flor, esos objetos te dan felicidad, tenerlos en la casa, haber creado este nido que creaste con Andrés, tu esposo. Sí, claro, porque entonces llega Macarena, llegan los hijos con las novias, el otro quiere hacer una receta, y se dan cuenta que uno les puso amor, porque eso es simplemente amor. Hay mamás que dan el amor muy distinto, yo no soy muy cariñosa, a mí me cuesta mucho acceder al cuerpo de los otros, aunque solo sea para hacer que hay, pero yo aspiro que hayan entendido que esa es mi manera de amarlos. Que esta es tu forma de comunicar el amor. Que esa es mi forma. Son distintas. Sí. Y tu forma de comunicar el amor es también generar esos espacios y esa armonía, esa felicidad, como esa... Es que cuando yo veo tus espacios y cuando compartes algunos episodios de tu vida en redes sociales, uno lo que advierte ahí es el cuidado, el detalle, el cariño, porque no son espacios creados de manera como de revista o de fórmula, es que aquí debe estar esto, aquí debe estar aquello, entonces sobre una silla tuya están los libros. Sí, porque, no en una mesa, sino sobre la silla. Sí, porque mi casa es muy espontánea. Me encanta esa definición. Es muy natural, es muy informal, es muy sin reglas. Los libros hacen parte vital de nuestra existencia. Sí. No solo me encanta leerlos, hojearlos o verlos puestos. Sí. ¿Cómo te parece que cuando yo estaba chiquita, bueno, mi mamá se murió en el parto mío, entonces a mí me criaron unos tíos. Sí. Y vivíamos en el centro, en un edificio que había hecho nuestro abuelo para toda la familia. Hay un gallinerito, unos debajo de otros. Sí. Mi papá y mi mamá, tíos, se pasaron a vivir al poblado. Okay. Y mi papá, que también vivía en ese edificio, en el quinto, con mis hermanos, viudo. El papá viudo, mi papá viudo, se pasó a vivir a otro edificio. Entonces mi mundo se movía entre el poblado y el centro, en una casa donde había muchas reglas. Mi papá adoptivo, mi papi, era un médico muy famoso, un cardiólogo importantísimo, y todo giraba alrededor de la lectura. Yo aprendí a leer chiquitica, y en la otra casa de mi papá, al frente había una farmacia, y uno podía encargar todas las revistas que quisiera. Entonces era Buen Hogar, Vanidades, todas las caricaturas, Mecánica Popular, Burda, entonces eso, uno abría unos closets y eso salían revistas y yo me las leía hasta los avisos de los Rosacruces, Corintellado, todo, fin.
Y te sabías la vida social de todo el mundo. Y me porque sabía esto era todo. páginas de sociales. Total, la vida social. Entonces, increíble. Uno, si es buen lector de vida social, aprende de geografía, aprende de historia y aprende de política. Y de realeza. A mí me hablan Sí. de alguna. Y yo, sí, esposa de este. No, total. Hijo de aquel. Entonces, ¿cómo así que en Irán el Shah? ¿Pero qué pasó? Uno iba pues casi que al mapa a buscar Irán, ¿qué pasaba? ¿Qué es Irán y por qué se tuvo que exiliar y por qué Todo. llegan con la familia? Hermoso. Entonces, bueno, pero ya no, metí la cucharada, no sé para dónde íbamos. No, estábamos Ya hablando se me de tu olvidó. casa, que es espontánea, que los libros han sido muy importantes, sí. porque leía siempre. Entonces, en las dos casas había lectura, o en la del papi y en la del papá y los hermanos. No, donde mi papá y mis hermanos, todas las revistas. Todas las revistas, y allí los libros. Y en el otro los libros y los atlas y todas las lecturas. Ujú. Entonces, yo crecí con un amor por las revistas, entonces Parimatch, yo no entendía nada, pero yo pasaba hojas y yo decía, esta es una publicidad, pero yo no sé de qué será la publicidad, pero era muy divertida, era muy distinta, y aquí las publicidades eran horribles, con unas fotos tiesas, En cambio, ellos allá divertidos, con un arriesgados. humor, con una cosa. Entonces yo era muy observadora, soy muy observadora y aprendí a ver unas cosas que después me sirvieron para otras cosas que hice después. De eso quería afinar el ojo. ya que hablamos de magazines y de revistas del mundo editorial, porque en el momento que compartimos profesionalmente es un momento que yo recuerdo con mucho amor y mucha gratitud, especialmente por la libertad creativa que teníamos a través de ese magazine. ¿Cómo fue esa experiencia de esa dirección editorial que marcó una pauta también en algo que era mostrar un estilo de vida para un centro comercial, pero a través de una revista que, si bien pertenecía a un centro comercial, era muy sofisticada y tenía un ejercicio editorial muy interesante y de contar historias de personajes vinculados al centro comercial, a ese espacio? No, eso fue una cosa, uno de los regalos que me ha dado la vida, porque la vida a veces se expresa de maneras muy locas. Yo era profesora de la colegiatura y les dije a mis alumnos, bueno, tenemos que crearnos un espacio para tener una pasarela. No podemos seguir en pasarelas de colegio aquí yendo y viniendo, porque no, ya estamos en taller 5. Pensemos qué se nos ocurre. Entonces, porque íbamos al aeropuerto, nos prestaban un sitio en el Poblado Plaza, otra parte no sé qué, yo les dije, no, institucionalicemos, toquemos la puerta del Tesoro, que todos lo conocemos y que puede que a ellos les interese. Entonces ellos dijeron, sí, claro, nosotros les regalamos el espacio, les ponemos el montaje. Bueno, en esa época estaba Chocoline patrocinando un poco el tema de jóvenes creadores. Entonces se volvió una primera vez que la gente podía tener un público que no eran los papás y los hermanitos. El aplauso seguro. Sí, entonces era la crítica, entonces era vivir en el poblado, entonces era el colombiano, entonces era todos los medios que habían en ese momento, digamos, registrando lo que estaba pasando en la pasarela. Y los muchachos pues tenían que convocar prensa, todo el ejercicio lo hacían ellos. Exacto. Entonces una vez del Tesoro me dijeron, ay, nosotros tenemos una revista, te queremos invitar. Y yo, bueno, no sabía de la revista y puedes tú vincularte de alguna manera. Y yo pues tímidamente entré a un equipo ya muy cohesionado, donde habían unas ciertas reacciones, porque ya hay una cosa que está funcionando y llega otro, pero todo funcionó muy bien. Y de pronto me dijeron, bueno, ¿quieres ser directora de arte? Y yo dije, bueno, sí, rico. Y ya después quedé directora de la revista, que era un trabajo, pues tú sabes, de un grupo animado, empoderado, enamorado de lo que hacía, donde pasábamos bueno, donde teníamos todo tipo de personalidades y de personajes. Se permitía muchísimo lo comercial. Sí. Perteneciendo a un centro comercial se permitía mucho ese ejercicio creativo y de poder proponer miradas. Claro, y que no era una revista de ciudad ni mucho menos, pero se le podía tomar el pulso a la ciudad un poco a través de la revista. Exacto.
Entonces llega un momento en que yo dije, bueno, yo ya cumplí mi ciclo. Bueno, entonces yo ya empecé con yo quiero hacer una revista. Enloquecí a Andrés, el pobre ya, cada que yo me montaba al carro y íbamos para algún pueblo, yo le decía, tenemos que hacer una revista, hasta que me dijo, bueno, salgamos de este tema que me voy a morir, ¿qué hay que hacer? Sí, sí. Y empezamos primero con una idea de revista que no funcionó y nos pasamos para otra que sacamos solamente una edición cero, que se llamó Polen. Sí. Y dijimos, bueno, hagamos un ejercicio donde le tenemos que pagar a todos los que escriban, a todos los que ponen fotos, como un ejercicio financiero real. Y busquemos unos patrocinadores. Bueno, ahí quedamos en visto. Eso no pasó más. Sí. Y ya. Entonces ahí ya tomamos la decisión de irnos a vivir a la finca y bueno. Quisiera ir redondeando la conversación, ahora que llegaste ya al paso de la finca, y es cómo ha sido ese decidir dejar la ciudad, de irte a vivir y crear tu espacio, porque creo que creaste un espacio desde cero para ti. Sí, sí. Construyeron la casa para ustedes y llevan ya 5 años viviendo en algo que, si se me permite, es la ruralidad. ¿Cómo fue ese cambio a vivir en este entorno, a permitirse las caminatas matutinas, a salir a recoger tu huerta, las flores, como a compartir toda esa vida y en pareja? Pues mira, es que resulta que yo he sido muy rural. Mi abuelo con una finca hace muchísimo tiempo en La Ceja, mi cédula es de La Ceja, sí. Uno iba a pasar vacaciones y lo dejaban en una finca, solo tenía que ir a desayunar, a almorzar y a comer, pero nadie más te volvía a revisar, a vigilar, a nada, entonces todos salíamos a montarnos a los árboles, nadie decía se va a quebrar la mano. Bueno, eso era una aventura. Nadie decía no coma eso que le hace daño. No, nada. Perseguíamos a los trabajadores y ellos botaban una colilla, nosotros no la fumábamos. Bueno, pasábamos muy bueno. Y cuando yo me casé, vivíamos en Envigado arriba, puro campo. Cuando me separé, entonces empezó mi vida de apartamento, que no era para mí porque, como te dije, rodé por 14. Sí. Y cuando yo vuelvo al campo, yo pensé, es que a mí se me olvidó, o sea, yo sacrifiqué una parte muy importante por irme para un apartamento, a mí se me olvidó, yo adormecí esa parte de mi historia. Que es encender una chimenea, o que es sentir que te entra ese frío por la ventana. Y que no se oiga un carro. No, y que soy completamente práctica y yo cargo la matera, yo no llamo a un señor a que cargue la matera, brego a hacerlo yo. Sí. Bueno, ya si me toca pedir auxilio, pues obviamente, pero bueno, entonces me siento súper confortable y que he sido la misma de siempre, solo que se me había olvidado. Qué maravilla reencontrarse de esa manera. Sí, sí. Y en esa casa en la que estás ahora, yo te pedí que abrieras el closet y que trajeras unas prendas conectadas a historias o emociones para que las colgáramos hoy aquí y conversáramos sobre ellas. ¿Qué escogiste? ¿Por qué te emociona y por qué escogiste estas piezas? Bueno, a ver, me encanta lo que hay detrás de ellas. Sí. Me encanta el cambio que yo he dado con respecto a la moda, porque después de la pandemia yo dije, uno no puede ser un comprón. El que está estrenando todos los días le está pasando algo. O sea, mi idea de la moda cambió. Soy de tenis, unos leggings, todo muy básico y me gusta entonces lo que tenga historia. Esta fue una prenda que trajo Clarita Saldarriaga, una de mis hermanas, hija de papi. Sí. De Japón, y cuando ella me mostró lo que había traído de Japón, yo le dije, ay no, Clary, qué abrigo. Entonces me dijo, bueno, no, quédate con él. Es de seda, es una seda salvaje y tiene unos hilitos de seda que salen y la vuelven peludita. Ese tipo de textura me encanta, es desordenada, pero es livianita. Es apenas algo que medio te cubre, no te da mucho calor. Es de un atelier chiquito, no es famosa, no es nada, pero es linda. ¿Y hace cuánto está contigo? Hace como 3 años. Ok, perfecto. Hermoso. Bueno, esto se lo compré a Marcela Chavarría, hija de Clarita Saldarriaga, en una firma que trabajó ella, que se llama Norla. Sí. Norla es una firma en Nueva York, pero que trabaja con textiles tibetanos.
Entonces lo que ellos hacen es coger el pelo de Jack, tejerlo y pues tienen cosas divinas, pero es calientico, uno se lo pone y tú no te imaginas, esto es un trapito, pero que uno inmediatamente queda como... Pues se abrigaba el Jack, súper abrigado. Lo que hace con uno en el Tíbet. Entonces, ellos tienen una línea hermosa que me encanta. Y esta es la línea de Marcela Chavarría. La hija de Clarita. Sí. Que viene siendo sobrina tuya. Que es una sobrina mía, que sacó una línea que se llama Noir. Noir. Y Noir es una firma que es sin género, para hombres, para mujeres, no tiene talla, SML. Qué maravilla. Y tiene una moldería muy básica, muchas son doble faz, y esto es matte silk, que es una tela, es una seda que se tiñe con un lodo de un río especial en la China. Entonces hacen como unas piscinas, las llenan de lodo, depositan la seda, la depositan ahí, la dejan 3-4 horas, la lavan y es por retazos que lo pueden hacer, porque ellos no pueden hacer pues 500 metros seguidos. Y también me parece pues muy interesante porque pienso que es una cosa... Una pieza muy única. Sí, de alta duración, para todos los días, súper básica. Y todas tres honran saberes artesanales de alguna manera también. Exacto, que es un tema que me interesa mucho, el tejido, pues, cómo el tejido pues es una metáfora de conexión y de hacer historia, porque esto también es una historia familiar. Exacto. Y bueno, y este que es de Olga. Tienes puesto un abrigo, parca, ¿cómo le llaman? Esto es como un rompevientos que me gusta mucho porque salimos a caminar y yo me pongo esto, no me mojo, y es súper amplio, que me encantan las cosas anchas. Nunca... Qué bueno perderle el miedo a la silueta y a la sobredimensión. Nunca me he visto con la silueta, pues no sé, no encajo ahí. Es una fluidez también que se parece a tu estilo de vida y a tu personalidad, fluir. Puede ser una asociación linda. Sí. Y entonces este me encanta porque es, pues es como unas nubes con geometrías, bueno, ahí hay un dibujo y que fuera de eso no pesa, que ya todo lo que pese, lo que... ciña, lo que apriete, no. No estamos para aceptar ese tipo de conversaciones con la ropa. No, y conversaciones con la edad, porque cuando uno va cumpliendo más años, la piel se le vuelve más delgadita, más entonces sensible. Acá atrás una etiqueta con hilo de nylon me puede atormentar. No lo deja uno pensar prácticamente. Entonces yo digo, bueno, lo que sea natural, lo que sea fibra verdadera, pues qué rico. Me encanta, y gracias por compartir estas historias porque se nota que son prendas muy especiales, pero adquieren sentido cuando están en tu palabra. Ay, gracias. Son muy, muy hermosas, me encantan esas historias porque además acabamos de hacer un recorrido, hicimos un viaje con las tres. Así es, así es. Que la vida te siga dando muchos escenarios como este. ¿A qué te vas a dedicar ahora? Veo que sales a hacer caminatas con Andrés, que exploran orquídea, que exploran aves. ¿Dónde vas a exploradora hoy, esa buscadora que fue la palabra con la que comenzaste? Pues no sé, mira, hemos estado involucrados en todo tipo de acción comunal, de eventos de Cornare. Queremos desarrollar un activismo sensato con el territorio de La Ceja. Sí. Es un pueblo al que le tenemos muchísimo afecto, además todos los primos están ahí a 2 cuadras. Crearon comunidad. Sí, entonces es hermosísimo y bueno, ahí tenemos una cosa que nos ancla. Ir viendo que se presenta, pero yo creo que creo que estoy empezando a construir algo, pero todavía no lo tengo claro. Bueno, ya llegará el momento de conversarlo. Sí. ¿No te gusta quedarte quieta? Hay momentos en que uno necesita quedarse quieta. Llevo 5 años inmóvil. Bueno, construimos una casa y eso genera cierta tensión y bueno, pero
pero ya pienso que es momento de mover otras energías. Qué bonito. Sí, pues que sí, esas muy energías se chéveres. muevan de manera agradable y que siempre conecten con ese ser coherente que eres y que has sido. Ay, muchas gracias. Te quiero agradecer profundamente por venir a colgar tu ropa con nosotros y a develar esas costuras y esas emociones que tienen las prendas. No, y a ti por invitarme a Hermoso. conversar, qué rico. Me siento muy honrada, gracias por estar Ay, aquí. gracias. Un abrazo.